Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un placer iniciar con energía este 2019 en piedra, papel y tinta. Hoy vamos a hablar de las percepciones en América Latina, percepciones de la democracia. Antes quiero hacer un pequeño resumen, un pequeño punteo de los asuntos que el periódico La Razón se ha ocupado, ha subrayado. Me animaría a dar 6 temas dentro del país. Por un lado, la relación gobierno y Central Obrera Boliviana, entre acuerdos y temas pendientes alrededor del doble aguinaldo y en general del régimen laboral. En segundo lugar, y usted se dará cuenta porque seguramente le ha interesado y ha estado pendiente, es el Seguro Universal de Salud, con muchos problemas, con filas, con conflictos con el sector médico, pero también con muchísimos interesados, miles de interesados que no tienen un seguro médico y que dicen, hoy sí voy a apuntarme a tener seguro médico, y otros que tienen seguro médico dicen, si estaba funcionando como estaba funcionando sin el SUS, ¿cómo será ahora? El caricaturista Lazar muestra en La Razón antes un paciente y en la misma cama, después con el SUS 3 pacientes en la misma cama. Así está la polémica y estamos pendientes en el periódico de cómo avance este seguro que es útil, pero que por lo mismo tendría que estar muy bien planificado. Estamos pendientes del desarrollo. Buenas noticias, Bolivia ha ganado un juicio en el tribunal chino sobre 16 barcazas, algo que ha estado en la prensa muchísimo tiempo, y finalmente tenemos una luz verde para Bolivia. Estamos pendientes también de cómo termina este capítulo y me quedaré con un dato económico. Nos interesa, hace 9 años que no teníamos un índice de inflación tan bajo, 1.51. En el deporte, hablando de bajo, tuvimos bajas. El Chavo Salvatierra, cómo sufrimos con él, cómo estuvimos en desacuerdo con los argumentos de los organizadores del Dakar, y las bajas también de 2 de la familia Nosiglia. Primero el hijo y el padre que sale a atender al hijo. El lobo del desierto sale detrás de su hijo. Esto es lo que nos ha llamado la atención en deportes, y damos un cariñoso adiós, un sentido adiós a José Lanza, uno de los pioneros de la música coral, ha marcado seguramente profesor de muchísimos estudiantes, de muchísimos amantes de la música. Le decimos adiós a quien ha plantado una semilla más que fundamental en la música boliviana. En el mundo, lo voy a decir muy rapidito, estamos impresionados con la sonda china que ha llegado al lado oscuro de la Luna. Ha sido histórico, lo hemos visto, ha sido portada de La Razón. Tenemos también las primeras medidas de Bolsonaro en Brasil, además de las declaraciones de este diputado que dijo a quien le gusten los indios, váyase a Bolivia. En fin, Bolivia presentará una queja. En todo caso, así se viene la presidencia de Bolsonaro, muy polémica. Estamos pendientes también de esto, como estamos pendientes de nuevo ciclo para Maduro, que ha iniciado otro mandato bajo muchísima tensión dentro de Venezuela y en la comunidad internacional. Tensión también hay en Estados Unidos con parte de la administración estadounidense parada. Qué paradojas, ¿no? Por el muro, para impedir que entren. Luego el muro termina siendo un obstáculo entre los propios ciudadanos norteamericanos. Las embajadas están cerradas. En fin, así está el mundo, y vamos a ver cómo sigue América Latina en este año. Para eso hay que mirar hacia atrás. Para eso hay que ver qué pasa, por ejemplo, con el Latinobarómetro del 2018. ¿Qué es esto? Percepciones de los latinoamericanos, de los ciudadanos latinoamericanos sobre las democracias en América Latina. Así que he convocado a 2 expertos sobre este tema, 2 personas que me van a ayudar y seguramente le van a traer ideas más que interesantes. Comienzo dando las gracias y la bienvenida a Francisco Canedo. Usted es politólogo, ya ha estado acá en el programa. Feliz Año Nuevo y gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches, feliz de estar aquí de nuevo. Qué bueno, y gracias también a Armando Ortuño,
economista, usted es especialista en análisis electoral, sigue mucho las encuestas, lo del Latinobarómetro lo ha debido ver del derecho, del revés, se ha traído su grafiquito. Sí. Así que comencemos. Yo voy a decir simplemente que son percepciones políticas, que ha bajado el apoyo al sistema democrático en el 48%, o sea que las y los latinoamericanos no creemos en las democracias. Comencemos con Armando. Sí, yo creo que el dato más importante del estudio de este año del Latinobarómetro, que para las personas que leemos queremos explicarla, se trata de una encuesta, una mega encuesta que se realiza en todos los países de la región. Se realiza más o menos a mediados de año, en el primer semestre de cada año, en este caso del año 2018, y nos da, digamos, una visión comparativa que muy pocas veces la tenemos sobre cómo la gente está viendo fenómenos políticos, fenómenos sociales y fenómenos económicos. En el estudio de este año creo que el gran mensaje que sale del Latinobarómetro es, y se detecta un enorme malestar con la democracia, ¿no es cierto? Por una parte, se detecta el menor nivel de apoyo a la democracia desde los años 2000 más o menos, ¿no es cierto? Solamente 48% de los latinoamericanos dicen preferir un régimen democrático a cualquier otro, ¿no? Es decir, 1 de cada 2, por lo tanto, podría preferir otro régimen que no sea el democrático. Y esto es notablemente menor a los porcentajes que habíamos estado viendo de esta pregunta entre el 2010 y 2011, que eran en torno al 60%. Es decir, claramente hay un bajón en términos del apoyo de los latinoamericanos a la democracia. Y eso se combina también con otro dato importante, que es el bajón, y más bien el aumento de la insatisfacción con la democracia. Ya en términos de, usted está satisfecho con lo que le aporta la democracia, ya no solamente si la apoyas, sino si te da alguna satisfacción el régimen democrático. El nivel que alcanza este año es de 71% de latinoamericanos que dicen que están insatisfechos con la democracia. Tal vez el más alto desde prácticamente desde 1995 que se viene revisando este dato. Entonces yo creo que esos dos son los datos más fuertes y que revelan por otra parte algunos datos que un poco son coincidentes también con algunos fenómenos que hemos visto en este año, ¿no? Seguramente estos dos datos explicados por Armando explican ese titular o esa expresión que he visto en un artículo de prensa de annus horribilis, o sea, terrible el año, tan horribilis o no tan horribilis. Además quisiera decir, pero yo sé que esto no es parte del tema que he puesto sobre la mesa, horribilis también en Europa, horribilis también en Estados Unidos, horribilis también en Asia, es decir, de repente estamos atravesando un ciclo complicado mundial, pero vamos con América Latina. A ver, vamos con América Latina. Obviamente de acuerdo con lo que dice Armando y con la lectura que él tiene, pero yo quisiera hacer dos puntualizaciones. La primera es que esta percepción de la democracia viene también con una percepción que es quizás más general, más que sirve de paraguas, y es la percepción de cómo están marchando las cosas en los distintos países de la región, ¿no? Y si en el Latinobarómetro tenemos una caída abrupta, severa y de riesgo del apoyo a la democracia, luego hablaremos de la satisfacción y el desempeño democrático, un dato que me llama a mí poderosamente la atención es la sensación de estancamiento, ¿no? O sea, las ciudadanas, los ciudadanos latinoamericanos, si algo tienen marcadamente, es la sensación de que el avance del progreso, el rumbo de nuestros países se ha estancado, ¿no? Por supuesto, hay enormes matices dependiendo de qué país hablamos, ¿no? Brasil, El Salvador, Venezuela, por supuesto, son los países que se han visto más afectados. De hecho, en estos tres países no llega al 10% la percepción de que se está yendo en buen camino, ¿no? Le voy a interrumpir para tomar su último abanico de ejemplos, porque cuando usted toma Brasil y Venezuela, en verdad me da paso a esa pregunta que se la van a hacer seguramente quienes nos están viendo en este momento, y ¿no tiene que ver también con el ala derecha y el ala izquierda, para decirlo de manera caricatural, ¿no es cierto? Hay quienes quieren hacer esta lectura de, listo,
se acabó el ciclo aquí de la izquierda y de los gobiernos que conformaban el grupo con Venezuela, se acabó. Ahora el continente está girando a la derecha con otra visión económica, política, pero su ejemplo da cuenta de que a la derecha y a la izquierda están, y si no se puede hacer un corte entre los países que han estado más a la izquierda y de estos otros, ¿no? Colombia, Chile, Brasil, y luego no se olviden, y añado esto más, tenemos México, que ha girado a la izquierda, y México no es poca cosa, no es un pequeño país, ¿no? Y Brasil. A ver, como pocas veces, en esta medición del Latinobarómetro, que, ojo, es del año pasado, ¿no? Es de mediados del 2018. A diferencia de otras mediciones, en esta el clivaje no parece estar en lo ideológico, ¿no? Y como tú decías, o sea, tienes ahí la experiencia de Brasil, como tienes la experiencia de Venezuela. O México, ¿no? O México, donde las percepciones han caído, pero pues, contundentemente, ¿no? Y que al parecer esta percepción estaría motivada por una sensación de corrupción. O sea, el efecto de Odebrecht en la región ha sido muy, muy intensa, ¿no? Por eso también, pese a que el PIB de la región ha declinado, la mayoría de los países perciben que entre los primeros problemas está la corrupción, ¿no? Antes incluso, por ejemplo, que la delincuencia y la inseguridad, que hace un par de años era pues, la primera preocupación, ¿no? Entonces, la corrupción, caso Odebrecht, y por supuesto este deterioro del ambiente político, también ambiente preelectoral en muchos de los países latinoamericanos, sin duda ha afectado en la percepción de la población media latinoamericana. Misma pregunta. Y sí, yo coincido totalmente con Francisco. Creo que el dato duro del Latinobarómetro es que el malestar político se está instalando en toda la región, sin distingo de posiciones ideológicas, tipos de gobierno que hay en cada región. Solo quiero dar un dato que a mí me impresionó mucho, ¿no? El 9% de los brasileños se manifiestan satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Entonces, podemos decir que eso está ligado al periodo del PT, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí tiene mucho que ver con lo de Bolsonaro, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la misma encuesta nos dice que el 11% de los mexicanos también se muestran satisfechos con la democracia. El 11. El 11 y el 9 en el caso de los brasileños. Y ahí estamos refiriéndonos a todos los gobiernos de los últimos 10 años de México, ¿no? Más paradoja. Más paradoja. Entonces, y eso tú lo puedes ver en diferentes momentos de la encuesta, como dice Francisco, donde parece que el problema de fondo son problemas más estructurales que van más allá incluso de los signos políticos. Pero de repente nos podemos volver bipolares políticamente, Armando, porque su ejemplo está detallando en verdad la misma actitud, pero del otro lado. Es decir, pasar del PT a Bolsonaro, es decir, pasar de Dilma Rousseff a Bolsonaro con el intermedio, no deja de llamar la atención y de ser en el fondo el mismo reflejo de México, pasar de Peña Nieto a López Obrador. Es decir, nos podemos volver bipolares en el sentido de que no me gusta, cambio, no me gusta, cambio, estoy insatisfecho, cambio. O sea, izquierda, derecha... Es que es una consecuencia del contexto, ¿no? Y de la percepción generalizada del malestar, como decía Armando, que se ha instalado. O sea, ¿por qué tú tienes un cambio tan abrupto, ¿no? De extremo a extremo? ¿Cómo es que pasas de Rousseff a Tremer o a Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo pasas de un Peña Nieto a un AMLO? O sea, y agregaría un dato más para que luego complete Francisco el análisis. Y no solamente eso, sino cuando estamos viendo comportamientos de opinión pública sobre presidentes, ¿qué estamos viendo? Duque entra con 70% de popularidad el primer mes, Duque en Colombia, y hoy en día está con 25. A los 5 meses de haber gobernado, Macri tiene su auge en el primer año y hoy en día está con 30%. Es decir, también los que están ejerciendo se debilitan aceleradamente también, ¿no? ¿Está fallando la mediación política? O sea,
está claro que hay un malestar que se está instalando. Me preocupa mucho porque ese malestar se está instalando además entre la gente joven, ¿no? La gente que menos apoya la democracia, según los últimos datos del Latinobarómetro, es precisamente la gente joven, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la valoración de la democracia está cayendo? ¿Por qué estamos moviéndonos de un extremo ideológico al otro extremo ideológico? ¿Qué es lo que está llevando esta suerte de neurosis, ¿no? del electorado que te obliga de un polo al otro polo? Pues que hay temas de fondo, temas estructurales que no ha logrado resolver la ideología. Y eso de estructural, a mí me parece que, aunque he dicho que nos vamos a dedicar a América Latina, no puedo dejar de pensar en estos otros vecinos, Estados Unidos, países europeos, donde también hay una insatisfacción con el sistema político. Es decir, sí, lo que está sucediendo en Alemania, en España, en Italia, forma parte de este mismo fenómeno que es la insatisfacción con una clase política. Entonces, de repente, no solamente es un fenómeno, es decir, yo entiendo que es el Latinobarómetro, pero de repente es un fenómeno mundial de que los ciudadanos están desgastados del sistema político. ¿Habrá Exacto. que universalizar, Armando? Yo creo que sí, pero empecemos por los datos para completar un poco el balance que planteaba Francisco, ¿no es cierto? En el Latinobarómetro, por ejemplo, hay unos datos que son contundentes, ¿no es cierto? El nivel de confianza de los latinoamericanos en el sistema de justicia, 24%. En el sistema electoral, 28%. En los congresos, 21%. En los partidos, 13%. En el Brasil, solo el 6% de los encuestados tienen confianza en los partidos. El 6%, poco más, y ya no hay uno que tiene confianza. En Perú, 7%. En México, 11%. En Chile, 14%. Bolivia, 12%. Uruguay, el más elevado de la muestra, solo el 21% de los uruguayos, que hablamos de un mundo cívico, todo eso, tiene confianza en los partidos. Es decir, evidentemente, como dice Francisco, y ahí vengo al tema de la universalización, el trasfondo estructural de este malestar con la democracia es una creciente desconfianza en todas las instituciones de la democracia, partiendo de los partidos, acabando en la justicia, acabando en los tribunales, y es un fenómeno, y eso es lo preocupante, masivo. No estamos hablando de un solo país, estamos hablando desde el sur al norte, viene eso. Y que se coincide, creo, con una crisis más global de la democracia occidental, ¿no? Es decir, ahora mismo llama la atención, por ejemplo, las grandes manifestaciones contra Macron en Francia. Y volvemos al punto. Macron viene de ganar el año pasado con una victoria. Y la popularidad. Y un derrumbe muy grande de Macron. No sabemos cuánto tiempo aguante el gobierno español, digamos. Tienes un auge de la extrema izquierda, perdón, de la extrema derecha también en España, el último país europeo que no tenía una extrema derecha fuerte. Es decir, estamos, yo creo, frente a un proceso muy complejo de desconfianza de la gente en las instituciones, de debilitamiento de la política, y eso sí nos debería preocupar por lo siguiente, ¿no? Porque finalmente la política, mucha gente a veces escucha política y entiende partidos y todo, pero al final solo es la política la que nos ayuda a resolver problemas colectivos. Y un debilitamiento de la política, en el fondo, está mostrando también la incapacidad para resolver nuestros problemas de manera democrática y pacífica, ¿no? Y la puerta abierta a cualquier aventura viene de ese debilitamiento de la política democrática, que lamentablemente, creo que esa es la mala noticia del Latinobarómetro, se está extendiendo como una peste en toda la región, si no estamos hablando del mundo occidental, ¿no? Ahora sí me voy con Francisco, con micrófono asegurado, lo estaban queriendo acallar. Pero no lo permitieron. No se dejó, muy bien. Vamos, a ver, lo que quería plantear es, tenemos una serie de indicadores que están mostrando el deterioro general, no solamente son el apoyo a la democracia como tal, que ha reducido en todos los países de la región, no solamente es que ha reducido la satisfacción con el desempeño de la democracia, también hay un deterioro en la percepción sobre la situación económica, familiar y personal de las y los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Hay una caída en la legitimidad del sistema como tal, hay un deterioro y un cuestionamiento fuerte a todo
toda la institucionalidad que tendría que mediar la relación Estado-sociedad. Y además también hay un deterioro en la percepción de cómo estamos económicamente, ¿no? Todo eso configura esta idea del malestar con la política, ¿no? Y económica en el Estado y económica uno también. He dicho varias veces en este programa, lo han dicho varios estudios, cuando tu bolsillo tiene dinero te parece que tu país es más democrático. Cuando tu bolsillo no tiene dinero ves inestabilidad en todo lado. Correcto. Ahora, la pregunta es, a ver, si tenemos todos estos indicadores, ¿no?, que muestran franco deterioro, ¿por qué no hemos entrado a una crisis más evidente, ¿no? ¿Tenemos señales de crisis? Sí. Más pero violenta. Más violenta, más evidente, tiene muchas formas de expresarse. Y yo diría que la respuesta ahí está en que lo que por ahora está manteniendo o sosteniendo el sistema a flote, es que las expectativas económicas a futuro se mantienen altas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción mayoritaria de las y los latinoamericanos? Es, estoy fregado, ¿no? O sea, hay por lo menos un 20% de los latinoamericanos que se van a dormir con hambre. Hay un 50% de latinoamericanos que dicen que su situación económica familiar está fregada. Hay casi 60% de latinoamericanos que piensan que la situación regional económica está fregada, pero una mayoría también de los latinoamericanos, de las latinoamericanas, percibe que a futuro van a estar mejor. Entonces, esa y la percepción... bronca de, mientras tanto, los gobernantes están haciéndose coimear con Odebrecht. Ese es parte del diagnóstico. ¿Por qué cae todo esto? Bueno, en parte por Odebrecht, por el desencanto que hay pues, con los gestores, ¿no?, con los mandatarios, con los gobiernos, pero lo que está sosteniendo el sistema, como decís, esta suerte de expectativa de futuro. Ahora, ¿no? En la medida en que se mantenga esa expectativa, hay cierto juego de cintura, cierto oxígeno para toma de decisiones, ¿no? Y pequeñas ventanas de esperanza que te pueden permitir tomar decisiones para mover estos indicadores. Es un buen punto el que toca el Francisco, porque yo creo que lo que tenemos es como todavía en el campo de lo socioeconómico. Acordémonos que el último decenio fue también el decenio donde mayor cantidad de latinoamericanos abandonaron la pobreza, mejoraron, aumentó la movilidad social, las clases medias. Hoy en día la gente, por ejemplo, que ha mejorado, no es que necesariamente se ha retrotraído una situación de pobreza, siente que ya le empieza a faltar algo de plata. Pero todavía tenemos cierto efecto, yo diría, arrastre del periodo de la bonanza, ¿no es cierto?, donde la gente siente que hubo progreso, ¿no es cierto?, siente que hubo mejoras. Ahora claramente hay un estancamiento, ¿no es cierto?, y se empieza a preocupar, pero digamos dice, bueno, oye, mira, como he visto en los últimos años que hubo cierta mejora, puedo todavía pensar de que en el futuro esto se va a ir componiendo poco a poco, ¿no es cierto? Ahora, si bien eso es como una especie de colchoncito en medio de la crisis, sin embargo hay un problema. ¿Cuánto ese colchón va a durar si la profundización de la crisis es más grande? Es decir, si ya no solamente estoy 1 a 2 meses sin platita, sino ya estoy todo el año sin plata, ¿no es cierto? Entonces ya empiezo a olvidarme incluso de mis mejoras de los últimos años. Y segundo gran problema, ¿qué pasa además si un sistema político prácticamente paralizado por los problemas de corrupción, por el descreimiento de la gente en ellos mismos, por la falta de legitimidad, si el sistema político además no le da respuesta a esas gentes, entonces sí podemos entrar en un periodo mucho más complicado en los próximos años. Iría más lejos, porque hasta aquí ustedes me han dicho que sí, que las percepciones, que no creen en la democracia, que el clivaje no es ideológico, que además se percibe corrupción, que la situación económica, que así percibe la gente, pero no hemos puesto sobre la mesa el hecho de que de repente estamos insatisfechos porque las democracias actuales no funcionan. De repente, esta democracia, esta que hemos aprendido en los libros y en las universidades, de lo que decían en Roma y los griegos y sobre todo Occidente, estamos con una democracia occidental, ¿no será que es ese sistema que necesita renovarse también y que de pronto se está llenando de goteras en todo el mundo y que tenemos que repensar los sistemas democráticos? A ver, creo que el hablar de una crisis en la mediación es algo permanente. Siempre hemos hablado de crisis de partidos, crisis de la representación, crisis de la democracia es algo nuevo, ¿no? Yo no me animaría a decir que la democracia está en crisis. Lo que está en crisis son las percepciones sobre la democracia, ¿no? Yo no estaría
no me animaría a decir que la democracia esté Además, en ¿cuál? crisis. O sea, la occidental... La democracia, cuando tú hablas de percepciones, no le pones un contenido, ¿no? La democracia es una percepción, es un horizonte dado, ¿no? Y cuando tú le preguntas al ciudadana de la esquina cómo valora la democracia, te va a decir X o Y, pero no te va a decir qué tipo de democracia, ¿no? Pero esa valoración por una democracia sí general, digo, no está en crisis porque sí, hay cuestionamientos a su desempeño, sin embargo, el apoyo a la democracia churchilliana, la democracia como el mejor sistema de gobierno, sigue siendo robusto, ¿no? O sea, yo no pensara que de aquí 40, vamos a... 60% igual, pero estaba ahí por ahí, ¿no? 60%, pues contundente. Claro. Es contundente porque además estamos hablando de un 40% que no se moviliza contra el sistema, ¿no? No es antisistema. La democracia como sistema de gobierno no es algo que esté en riesgo, ¿no? Lo que esté en riesgo es cómo los que administran la gestión estatal, ¿no? Bajo el paraguas democrático, se desempeñan y cómo hacen el delivery, cómo hacen responden a las nuevas demandas de la población. Entonces, déjame completando la idea. No es la democracia la que está en crisis es la percepción sobre la democracia. Y está en crisis la percepción sobre la democracia, desde mi punto de vista, porque los mecanismos de mediación no han sido capaces de responder a esta nueva clase media emergente, estos nuevos parámetros de consumo, estas nuevas expectativas de la población, ¿no? Que con el boom de materias primas pues, han pasado a un nuevo nivel, a un otro nivel de poder adquisitivo, de consumo, y que de pronto ven que el propio sistema y el ambiente económico pues, le pone techo y amenaza su nueva condición, sí, ¿no? Su nueva situación. Sin embargo, insisto en que tal vez es el sistema el que también puede estar generando... Yo soy un poquito más pesimista en ese punto que Francisco. Sí, yo concuerdo que es un problema del desempeño y las percepciones, pero a mí lo que me preocupa es la descomposición. Bueno, porque digamos, todos podemos tener una visión normativa de la democracia, ¿no? Como, ¿no? Pero creo que hay también una visión muy práctica para la gente, que es, hay un conjunto de instituciones que hacen funcionar eso, ¿no es cierto? Elecciones, partidos o movimientos políticos, liderazgos, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa más de esta foto del Latinobarómetro es que algunos de los pilares de esa institucionalidad, que es la que te hace funcionar en la cotidianidad, la democracia, están crecientemente erosionados. Entonces, una gran pregunta, y ahí sí tal vez estamos más cerca de un problema del modelo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podemos imaginarnos una democracia sin partidos? ¿No? Una democracia donde los viejos esquemas de intermediación ya no funcionan, ¿sí? Ya los partidos nadie cree en ellos. Entonces, ¿cómo tenemos que adecuarnos para una democracia que va a funcionar? O tal vez no mate todavía los partidos, de repente con los partidos, pero en otras estructuras. En otro tipo de estructuras, pero hasta para construir nuevas estructuras, por ejemplo, nuevos tipos de organización política, la propia estructura institucional de la democracia tiene que cambiar profundamente. Y estamos viendo que no la podemos cambiar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos funcionar con una democracia en la que ya nadie cree ni en la justicia, ni en el propio órgano electoral, por ejemplo, que son los que en cierto sentido nos dan las reglas de juego para todos? Entonces, esas reconstituciones institucionales son las que me preocupan, pero son más lentas, y lo que puede pasar es que más allá de que, digamos, normativamente todos nos adhiramos a una democracia que es libertad, voto, pero en la práctica cotidiana eso cada vez sea una ficción, y entonces entramos a las tentaciones autoritarias, ¿no? Que vuelven a aparecer. Bueno, hablando de autoritarismo, nos están cortando el bloque porque hay que hablar de cine. Quiero agradecer a Francisco Canedo su presencia, tenerlo varias veces acá en el año, desearle un lindo 2019. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos la próxima vez también con Armando Ortuño. Que tengan un lindo año. Y vamos a plantear un debate con mi colega Lucía Sauma sobre cine boliviano. No vamos a hablar de los globos de oro, sino más bien de los globos de problemas que tenemos en el cine boliviano. Es muy difícil hacer cine, necesitamos imprescindiblemente al Estado. ¿Cómo plantea su papel el Estado en la producción cinematográfica? Lucía Sauma va a establecer un diálogo con un periodista de La Razón, un editor de La Razón y un cineasta. No se lo pierda, aguárdenos.